Bueno, entonces, aquí estamos. Hoy voy a dar la clase así, en plan paseando, de pie. Porque tengo un libro bastante tocho y me gustaba este momento de pasearlo. Así en plan, sí, en plan máster de Vargas. Sí, en plan máster de Vargas y en plan así catedrático. Vale, entonces, vamos a hablar del tema y la premisa. Es decir, pero claro, cuando hablamos de tema y premisa, tenéis en cuenta una cosa. ¿Qué es un tema? Vamos a definir tema como una palabra, solo una palabra, abstracta, concreta, ¿no? Abstracta. ¿Qué quiere decir abstracta? Pues el amor. Imagínate. ¿Qué me estás diciendo? Nada, ¿no? La muerte, hombre, ya me estás diciendo algo más. La venganza, ¿no? Una palabra abstracta, una palabra nada más, ese es el tema. Y la premisa es, a veces llaman premisa, a veces llaman tesis, es una posición respecto a esa palabra. Es posicionarse respecto a esa palabra, por lo tanto ya la concretamos. Es concretar esa palabra. Por ejemplo, ¿cómo podría concretar, cómo podría posicionar ante la palabra amor? Erasmo, ¿qué se te ocurre? Lo primero que se te ocurre, que se te venga en la cabeza. Bueno, ¿qué amor? El amor es un mal. Bueno, pues tendrías una posición respecto, ¿no? Ana podría decir, el amor es una bendición del Señor. ¿No? Justo lo que vas a decir tú, ¿no? Sería otra posición, ¿no? Ainhoa podría decir, el amor es una fábrica de hacer bebés. Sería otra posición completamente diferente. Marta podría decir, ¿qué podría decir Marta? Algo inquietante. El amor es algo inquietante, como una película de Hitchcock, ¿vale? Sería otra posición. ¿Qué podría decir Emma? El amor, pues. ¿Qué tal? Es un gran negocio. El amor huele. El amor huele. No es otra opción. Sería una comedia del absurdo, ¿no? ¿Qué dirías, Ana, del amor, por ejemplo, en una posición? El amor, asqueroso. Sería, el amor es asqueroso, sería otra posición, es decir, tendríamos una misma palabra, un mismo tema, una misma palabra abstracta que en principio no significa gran cosa, si no nos ponemos a posición. Y las posiciones que habéis puesto todos son completamente diferentes, ¿no? Es decir, la novela o el texto o la idea o el cuento que sale de ahí sería muy distinto, ¿no? de las posiciones de las dos Anas, por ejemplo, que Ana decía, hola, el amor es una bendición del Señor. Ya volví. Sí, del Señor. Está bien que estés volvida, está bien que estés volvida en comunión. Es que quedó guay el vídeo ese de anuncio del curso, pero acabo de estar arriba y los flyers que tienes arriba del taller ponen 7:30. Es que los flyers son de este, Ah, siguen siendo de este. vale. Sí, déjame explicar, ¿eh? Ah, Vale, que sepáis que estamos grabando y está saliendo en el aire, pero bueno, eso da igual. Tú estás acostumbrado a ser en la tele, ¿no? Vale, entonces, tenemos que una misma palabra y las posiciones, un mismo tema, y las tesis o las posiciones son muy diferentes respecto a eso, serían historias muy diferentes. Todos podemos imaginar el tema de Ana respecto al amor, el tema es una bendición del Señor, pues podría ser casi una novela episcopal, ¿no? Y en cambio, el de la otra Ana, el amor es un asco, pues saldría ahí casi una novela de Bukowski. Sí, ¿no? Entonces, bueno, es decir, que con un mismo tema, las premisas o la tesis respecto a ese tema crean unas novelas, unas historias muy diferentes. Entonces, es importante que lo tengáis en cuenta. Otra cosa importante es que no estamos en un ámbito de club de lectura. Esto no es un club de lectura, afortunadamente para vosotras y para mí. Es decir, no se trata de leer algo y decir, ay, ¿de qué va? Ay, pues yo creo que el autor quiso reflejar, que no nos importa a nosotros lo que dice el autor, ni al autor le importa nada de eso, ¿vale? No se trata de eso, o de que coincidamos, de que todos coincidamos, a ver quién gana, a ver quién es más listo y sabe cuál es el tema de la novela o no. Tampoco estamos en un ámbito académico, ¿vale? Tampoco somos catedráticos de universidad que nos paguen y tengamos un sueldo por escribir pajas o hablar de estupideces durante toda nuestra carrera. Tampoco estamos en ese nivel. Vale, entonces, lo que nos interesa es como herramienta técnica, como herramienta de escritores. Es decir, quizás vamos a escribir algo y no sabemos de qué estamos escribiendo. Y es muy habitual que uno escribe un primer borrador y no sabe de qué está escribiendo. Incluso cuando empieza a corregir lo que ha escrito, no sabe de qué está escribiendo, ¿no? A veces tenemos una idea y realmente definir el tema y definir la premisa de ese tema a veces es complicado para el que escribe. Y es normal que lo sea. Pero es muy importante encontrarla porque eso nos da el armazón de todo. Eso nos indica luego, sobre todo al revisar, nos indica
muy claramente qué tengo que resumir, qué tengo que significar, el tema, toda la información estructural, toda la información donde están los puntos importantes, los puntos de giro, todo eso nos lo da el tema de la premisa. El tema de la premisa es la corriente subterránea que hace que el texto, sobre todo si es un cuento, tenga un sentido y tenga subtexto. Es decir, que tenga una información que no está explícita y que el lector puede inferir de lo que está leyendo. Y esa información que el lector infiere, que no está explícita, sino que está en el subtexto, es lo que hace que después nuestro texto aguante en el recuerdo del lector cuando el lector cierra el libro, cierra la página. ¿Vale? Eso es lo importante, quizás, de todo este tipo de historias, si consideramos que la escritura es un arte y no un pasatiempo. ¿Vale? Entonces, voy a leer por encima, lo tenéis delante, trozos más o menos extensos, aunque esto no es un club de lectura, pero lo haremos así, sobre la máscara de la muerte roja del Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, o bueno, cada uno como sea, no sabe pronunciar bien, que lo diga. Vale, si tenemos algún magistrado en inglés. Vale, entonces, lo tenéis delante, creo. Entonces, la posición es esta. No estamos en un club de lectura, no tenemos que ser muy listos y a ver quién adivina cuál es el tema y la premisa. No estamos en un ámbito académico que tengamos que discutir durante no sé cuántos papers y no sé cuántas revistas y publicaciones. No, poneros en la piel siguiente. Quiero que hagáis este experimento. Esto deberíamos haberlo hecho apagando las luces y poniendo velas. Pero bueno, siempre hay riesgo de... Bueno, del amor, ¿no? Pero con velas por medio. Entonces, siempre hay riesgo de traer niños al mundo. Con velas por medio es muy complicado. Vale, entonces, a lo que voy. Haced el siguiente experimento. Las que conocéis el cuento, pues ya está, la conocéis. Si no conocéis el cuento, mejor para vosotros. ¿Vale? Pero el experimento es el siguiente. Pensad que es vuestro cuento. Pensad que habéis escrito este cuento, vosotras y Erasmo. Vosotras y él. No importa, yo acepto. Vosotras y él. Que el cuento es vuestro y simplemente os ha venido una ráfaga, una idea y habéis un primer borrador. Ya os gustaría tener un primer borrador como este, también os lo digo, pero bueno, hagamos un poco de ciencia ficción. Tenéis un primer borrador y ahora estáis intentando descifrar de qué habéis escrito, cuál es vuestro tema y cuál es la premisa. Y no tenemos que coincidir todos. Otra cosa importante que veremos es que si yo analizo un cuento que funciona bien, ese análisis que hago no tiene que coincidir. Es decir, yo puedo hacer un análisis del tema de la premisa que sea completamente diferente del de Ana o el de Erasmo, y los tres tenemos razón. Los tres tenemos razón, si nos sirve. ¿Y para qué nos sirve? Como os doy un ejemplo luego, a lo mejor para crear otro cuento a partir de eso, con el tema y la premisa de Poe, pero llevada a otro ámbito. Igual que pasaba con el tema de los personajes, cuando hablábamos de trabajar los clichés, cuando vimos aquel ejemplo de Dr. House, que era Sherlock Holmes, etcétera, etcétera, ¿no? Trabajar los arquetipos para construir unos personajes completamente nuevos que no se tiene por qué oler que son ese arquetipo, sino que puede ser otra historia, ¿no? Vale, vamos allá. La muerte roja había devastado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido tan fatal y tan espantosa. La sangre era su encarnación y su sello, el rojo y el horror de la sangre. Comenzaba con agudos dolores, un vértigo repentino, y luego los poros sangraban y sobrevenía la muerte. Las manchas escarlata en el cuerpo y la cara de la víctima eran el bando de la peste, que la aislaba de toda ayuda y de toda simpatía. Y la invasión, progreso y fin de la enfermedad se cumplían en media hora. Vale, empezamos con buen tono, ¿no? Con ánimo, con alegría. No coincide. Yo tengo la traducción de Cortázar, que es la buena. Yo tengo la del Kindle, tampoco coincide. Vale, no importa. La buena es la de Cortázar. La traducción de Julio Cortázar es la buena. Yo a pesar de que tengo el libro... No importa. La traducción de Julio Cortázar es la buena, no hace falta... Hay que decir Julio Cortázar y ya está. Es la buena. Vale, no hace falta defender más. Ya está. Es la traducción de Julio Cortázar. ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Vale, entonces, aquí también es importante que tengáis en cuenta que hasta que no leamos el texto completo y no empecemos a inferir o ver cuál puede ser el tema y no, también es difícil darle valor a todo lo que hay aquí. Pero tened en cuenta una cosa. Quizás hay un montón de palabras que están escogidas a propósito. Entonces, de este primer fragmento, aunque la traducción no coincida, lo que vosotros tengáis ahí, ¿qué os llama la atención, por ejemplo? Está muy descrito, ¿no? La muerte roja, que es la peste, es decir, habla de fatal, espantosa, da detalles, la sangre, el rojo, el horror de la sangre, dolores, vértigo, los poros sangrando,
llega la muerte, las manchas en el cuerpo, joder, la víctima que es absolutamente la isla de toda simpatía, cuidado, la aislaba de toda ayuda y de toda simpatía, eso es potentísimo, ¿vale? Con el texto iremos jugando con esto, ¿no? Vale, entonces, y la invasión, progreso y fin de la enfermedad suplementaria, es decir, nos está dando muchos detalles de cómo está funcionando, ¿no? Parece que es una película gore de estas, ¿no? Ahora, actualmente, ¿no? Vale, leo el siguiente párrafo, y lo que vamos a intentar es buscar contrastes con esto. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios quedaron semidespoblados, llamó a su lado a 1000 robustos y desaprensivos amigos de entre los caballeros y damas de su corte, y se retiró con ellos al seguro encierro de una de sus abadías fortificadas. Era esta la amplia y magnífica construcción y había sido creada por el excéntrico aunque majestuoso gusto del príncipe. Una sólida y altísima muralla la circundaba. Las puertas de la muralla eran de hierro. Una vez adentro, los cortesanos trajeron fraguas y pesados martillos y soldaron los cerrojos. Habían resuelto no dejar ninguna vía de ingreso o de salida a los súbitos impulsos de la desesperación o del frenesí. La abadía estaba ampliamente aprovisionada. Con precauciones semejantes, los cortesanos podían desafiar el contagio. Que el mundo exterior se las arreglara por su cuenta, entre tanto, era una locura afligirse o meditar. El príncipe había reunido todo lo necesario para los placeres. Había bufones, improvisadores, bailarines y músicos. Había hermosura y vino. Todo eso y la seguridad estaban del lado de adentro. Afuera estaba la muerte roja. Bueno, yo creo que el contraste es clarísimo, ¿no? El contraste así a lo bruto está claro. No hace falta ser muy listo para darse cuenta que hay un contraste muy brutal entre lo que hay fuera y lo que hay dentro. Pero leyéndolo con calma, deberéis fijaros en las palabras concretas que utiliza, ¿no? Ciertas palabras, por ejemplo, el comienzo, el príncipe próspero, lo que hablábamos cuando caracterizábamos a personajes. El nombre no es neutral, no es neutro, no, el príncipe próspero. Está claro, ¿no? En medio de una movida de este tipo hay quien es próspero. Si lo queréis comparar, aunque no tenía comparación, con la época que hemos pasado de las pandemias, todas estas movidas, os dais cuenta que dentro del Cristo que se montó y de la repercusión que tuvo negativa para mucha gente, hubo gente que fue próspera, ¿no? Siempre hay gente que es próspera en medio de la calamidad, de la guerra y de la desgracia, ¿no? Vale, entonces fijaos cómo da muchos, igual que daba muchos detalles de los efectos de la peste, de cómo es, de los colores, de lo que se ocurre en el cuerpo, etc. También da muchos detalles de la fortificación, ¿no? Hay un momento aquí, hombre, esto da para leer durante años, ¿vale? No nos vamos a poner aquí a leer durante años, claro. Pero fijaos cuando dice... bueno, ahora no lo encuentro, pero hay como que cierran 4 veces, o sea, el primero, cuando sus dominios quedan semidespoblados. Claro, los dominios quedan semidespoblados, 1000 robustos explosivos de la propiedad y se Sí, o sea, sólida y altísima muralla la circundaba, las puertas de la muralla eran de hierro. Una vez dentro, los cortesanos trajeron fraguas y pesados martillos y soldaron los cerrojos, es decir, que ya no puede entrar nadie ahí, o sea, está cerrado por dentro, por fuera, por todos lados, ¿vale? Entonces ahí tenemos un contraste potente. ¿Qué sugiere ahí eso ya? ¿Qué os sugiere a nivel de tema o de premisa? ¿Os surge alguna idea? Por ejemplo, tenemos del lado de fuera la peste, la muerte inminente, dolorosa, rápida, como lo queréis ver, y del otro lado, todo un muro de contención. ¿A qué os recuerda esto? Confinamiento. Bueno, a noticias, a geopolítica más o menos reciente, no tan reciente, pero hace unos años, a mí me recordaba mucho lo de Trump, ¿no? Cuando Trump se pone, cuando quiere hacer el muro con México, ¿no? Y cuando los americanos, cuando los norteamericanos, estos de la zona, los palestinos, están ahí con sus escopetas a ver si cazan a algún mexicano saltando para disparar en el culo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a mí me recordaba mucho que este Trump podría ser perfectamente el príncipe próspero, ¿no? Diciendo, que no me entre ningún mexicano, no vaya a ser, ¿vale? Que me traiga la peste, ¿vale? Y tantas otras circunstancias, ¿no? Fijaos, sigo un poco más, tampoco lo voy a ir completo, pero para cuadrar ciertas cosas. Al cumplirse el 5º o 6º mes de su reclusión, y cuando la peste hacía los más terribles estragos, el príncipe próspero ofreció a sus amigos, a sus 1000 amigos, eran 1000, ¿vale? Los elegidos, a sus 1000 amigos, un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. Es decir, cuando llevan 5 o 6 meses de reclusión y afuera llevaban 5 o 6 meses palmando, imagínate la cantidad de gente que está cayendo, el tío dice, bueno, pues ahora para celebrarlo vamos a hacer un baile de máscaras, ¿no?
Vale, déjame ver alguna... Vale, entonces todo el rato, si os dais cuenta, todo el rato está llevando esto increciendo, si lo veis con calma. Afuera está cada vez peor, la gente muere, se hacina, bueno, lo que queráis, un drama, una desgracia humana, y fuera están cada vez pasándose mejor. Y la gente se lo pasa mejor, hay máscaras, hay vino, hay champán, hay cava catalán, hay de todo. Días previos a la Revolución Francesa, en todas Sí. esas películas. Es la gracia del Señor. Entonces, ¿cómo acaba esto? ¿Habéis leído el cuento? Sí. Fijaos, hay un momento en que, aprovechando el baile de máscaras, se cuela la muerte. ¿Vale? Es decir, aprovecho Una mortal. aprovecho el despropósito del otro, aprovecho el despropósito de Trump, o el despropósito de Putin, o el despropósito de cualquier loco de estos, y entro yo. Entonces, claro, si tú haces un baile de disfraces, ¿quién se te va a colar en Belfast? La muerte, tío, es que eres tonto, te parece que lo estás llamando. Vale, entonces, hay un momento, imaginaos de todo esto, y hay un momento en que el príncipe próspero ve llegar a la muerte, que debe ser un momento precioso en la vida de cada uno. La ve llegar con su máscara. Y claro, quítale tú la máscara a la muerte. Verás lo que te encuentras. Qué gracia te hace, ¿no? Entonces, hacia el final de la escena, pues, por ejemplo, a ver en qué momento. En una asamblea de fantasmas, como la que acabo de describir, es de imaginar que una aparición ordinaria no hubiera provocado semejante conmoción. El desenfreno de aquella mascarada no tiene límites, voy un poco más adelante, está describiendo cuando aparece la muerte y cuando todos se dan cuenta de que si todos estamos disfrazados, todos estamos con máscaras, todos estamos simulando, todos estamos haciendo como que, todos estamos jugando, y de repente aparece una cosa, o aparece una figura o una máscara, o alguien que dices, uy, pero esto no es igual que nosotros, este parece que no viene de coña. Es decir, estamos todos jugando, hay 1000 invitados, todos estamos igual, todos estamos de cachondeo, todos estamos fingiendo que no ocurre nada afuera, todos estamos fingiendo que no ocurre nada, pero de repente aparece alguien que dices, oh, se percibe que esto no es broma, esta persona, esta máscara no está fingiendo, ¿vale? Y es lo que ocurre aquí hacia el final, ¿no? Su figura alta y flaca estaba envuelta de la cabeza a los pies en una mortaja. La máscara que ocultaba el rostro se parecía de tal manera al semblante de un cadáver ya rígido que el escrutinio más detallado se habría visto en dificultades para descubrir el engaño. Cierto, aquella frenética concurrencia podía tolerar, sin aprobar, semejante disfraz. Pero el enmascarado se había atrevido a asumir las apariencias de la muerte roja. Además, no venía disfrazado de la muerte roja, sino de la muerte en sí, sino la muerte que estaba afuera. ¿Vale? En sentido del humor, su mortaja estaba salpicada de sangre y su amplia frente, así como el rostro, aparecían manchados con el horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe próspero cayeron sobre la espectral imagen, que ahora, con un movimiento lento y solemne como para dar libre a su papel, se pasaba entre los bailarines, convulsionóse en el primer momento con un estremecimiento de terror o de disgusto, pero al punto su frente enrojeció de rabia. Es decir, que de repente estamos viendo que este tío, este próspero, Trump, este elemento, que todo le da risa y todo es banal y no ocurre nada, vamos a hacer que no ocurre nada. Vamos, cuantos más gritos, cuanto más chillidos escuchemos de los carneros que están fuera, pasando por el picadero, bueno, ¿me entendéis? De picadero no penséis mal, o bien, o sea, de picar carne, digamos. Cuanto más gritos se escuchen, más ruido vamos a hacer aquí para que no nos enteremos de nada, ¿no? Vamos a gritar más, vamos a hacer más fiestas, vamos a tirar más petardos, y vamos a cantar más, y a tirar más champán por el aire y más bebidas, o de aquella no había champán, había zumo de uvas o lo que fuese, ¿no? O mosto medieval. Pero de repente, el tipo la ve venir y dice, no me va a quedar más remedio que hacer frente a la realidad. ¿Qué le viene de frente? La realidad. ¿Qué le parece al príncipe próspero por delante? La realidad. Ni más ni menos. Lo que no quieres ver es lo que te aparece de frente, en mitad de la fiesta. Y aún encima el tipo dice, ay, no. ¿Quién se atreve? Claro, dice. Preguntó con voz ronca a los cortesanos que lo rodeaban. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfematoria? El tipo lo considera un insulto. Que lo molesten recordándole lo que ocurre fuera, desde hace un año. ¿Vale? Le molesta que le recuerden la realidad. ¿Vale? La realidad nos molesta. Apoderaos de él y desenmascaradlo, para que sepamos a quién vamos a ahorcar al alba en las almenas. Así se las gastaba el príncipe, ¿eh? No me hagas bromas,
que te dejo colgando de la almena mayor. Vale, al pronunciar estas palabras, el príncipe Próspero se hallaba en el aposento del este, el aposento azul. Sus acentos resonaron alto y claramente en las 7 estancias, pues el príncipe era hombre osado y robusto, y la música acababa de cesar a una señal de su mano, es decir, pausa dramática. El reloj. De repente se para todo. Imaginaos que estábamos ahí, la orquesta medieval del punto, el otro con la tiorba, y al príncipe le viene la realidad por delante y la rebate, ¿no? Encima se enfada. ¿Cómo me mandas la realidad por delante? Yo no quiero la realidad, ¿qué me estás contando? Pero vamos a pararlo todo. El final, con un grupo de pálidos cortesanos a su lado, hallábase el príncipe en el aposento azul. Apenas, no sé si el tema de los colores también pues, se puede buscar simbolismo, seguro que sí. Ya te digo que son cuentos para leerlos con mucha calma y leerlos muchas veces. Vale. Apenas hubo hablado, los presentes hicieron un movimiento en dirección al intruso, que en ese instante se hallaba a su alcance y se acercaba al príncipe con paso sereno y deliberado. ¿Vale? Porque la máscara, la muerte roja, siempre camina tranquilamente. ¿Por qué? Porque, joder, siempre llega a su sitio, no tiene prisa, ¿vale? Más la indecible aprensión que la insana apariencia del enmascarado había producido en los cortesanos impidió que nadie alzara la mano para detenerlo. Y así sin impedimentos pasó este a una yarda del príncipe y mientras la vasta concurrencia retrocedía en un solo impulso hasta pegarse a las paredes, siguió andando interrumpidamente, pero con el mismo sereno y mesurado paso que desde el principio lo había distinguido. Fijaos en la imagen, que es muy potente, de que en el momento que la realidad aparece, digamos que todos los que estaban alrededor del príncipe se echan a un lado, se escapan, ¿no? se apartan. Es decir, a nuestro líder lo queremos mientras estamos en la ficción. Bueno, pero nunca fueron amigos. Eso es como un poco como Facebook. ¿Eh? Lo que ocurre aquí dentro es un poco como Facebook. Facebook no dejaría de ser... Sí, Facebook no tiene amigos, claro. Facebook no dejaría de ser también el palacio del cortesano. Podría ser muy extrapolable coger el tema y la premisa, y el tema y la premisa y la tesis de este cuento y ciertas ideas y llevarlo también a redes sociales. Podría ocurrir ahí también. Vale, pero importante en la imagen que todo se aparta, ¿vale? Porque al engañabobos solo queremos mientras hace su papel de engañabobos, ¿no? Es como, de repente el dictador, el tirano siempre es malo cuando llega el momento, ¿no? Mas entonces el príncipe Próspero, enloquecido por la rabia y la vergüenza de su momentánea cobardía, se lanzó a la carrera a través de los 6 aposentos sin que nadie lo siguiera por el mortal terror que todos perciban. ¿Qué hace? ¿Qué hace un cobarde ante la realidad? Escapar, ¿no? No te queda otra. Puñal en mano, acercóse impetuosamente hasta llegar a 3 o 4 pasos de la figura, que seguía alejándose cuando ésta, al alcanzar el extremo del aposento del terciopelo, se volvió de golpe y enfrentó a su perseguidor. Oyóse un agudo grito, mientras el puñal caía resplandeciente sobre la negra alfombra y el príncipe Próspero se desplomaba muerto. Ya está. Esto, en un cuento tan breve, una escena principal, como esta hay que mostrarla. Cuando la muerte mata al príncipe, esto hay que mostrarlo. Pero no hace falta hacer un cuento tan breve, tampoco hace falta hacer una escena con 28 párrafos, porque si no ya no es un cuento, sería otra cosa, ¿no? Entonces hay que hacerlo equilibrado. Pero fijaos que ahí está perfectamente mostrado, tenemos todo el momento. Cuando el tipo le viene, a nivel imaginativo lo podemos ver, ¿no? Cuando la muerte le aparece, cuando él para la música, cuando se enfada, cuando todos los cortesanos se echan a un lado, y él, ante la visión de la realidad, echa a correr, y la muerte va detrás tranquilamente y dice, yo te pillo, amigo, corras o te corras. Y el momento culmen está descrito así, ¿no? Oyóse un grito agudo, mientras el puñal caía resplandeciente sobre la negra alfombra y el príncipe Próspero se desplomaba muerto. Fijaos que tenéis grito, resplandeciente, la alfombra y el desplomarse muerto. Tenéis 4 datos sensoriales muy potentes en una frase nada más. ¿Vale? Reuniendo el terrible coraje de la desesperación, numerosas máscaras se lanzaron al aposento negro, pero al apoderarse del desconocido, cuya alta figura permanecía erecta e inmóvil a la sombra del roc de ébano, retrocedieron con inexpresable horror al descubrir que el sudario y la máscara cadavérica que con tanta rudeza habían aferrado no contenía ninguna forma tangible. Es decir, de repente los cortesanos van, lo agarran y le quieren quitar la máscara y ahí no hay nada. No hay nada. Terror, ¿no? Absoluto. Que después es una cosa que utilizaría mucho Lovecraft, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de Lovecraft, que lo ponen como seguidor de Poe, no tanto como parece, pero sí que utiliza esta cuestión del terror, lo que llama el terror cósmico, ¿no? El terror cósmico o el terror este que lo hace muy bien, ¿no? Esta cosa dices,
te plantea un cuento, una historia que dices tú, ¿qué está ocurriendo? Nada. ¿Qué? No se sabe. Hay la intención, hay la sensación de terror. Vale, eso lo hace muy bien él. Está la sensación de terror, ¿no? Pero no hay nada concreto. Está la sensación de terror, pero sin que haya monstruos. Bueno, a veces hay monstruos, pero vamos, no tanto como parece. Y acaba, y entonces reconocieron la presencia de la muerte roja. Había venido como un ladrón en la noche, y uno por uno cayeron los convidados en las salas de orgía manchadas de sangre. Y cada uno murió en la desesperada actitud de su caída. Y la vida del reloj de ébano se apagó con la del último de aquellos alegres seres. Y las llamas de los trípodes expiraron. Y las tinieblas y la corrupción y la muerte roja lo dominaron. Todo. Tenéis que leer las cosas con calma, que merece la pena. Vale, entonces, así como este mogollón, ¿quién se atreve a hablar de un tema? Es decir, imaginad que es vuestro texto y habéis escrito esto. Felicidades. Entonces digo, a ver, al nivel de corregir y después de revisar el texto para que todo crear ese subtexto, esa corriente subterránea, y que me ayude un poco a ver los elementos que estén todos en orden, ¿quién se atreve o qué pensáis, o pensando un poquito, así a mi primera vuelta? Ya os digo que podemos decir cosas diferentes y no tiene por qué estar mal, no tenemos por qué coincidir, ¿vale? ¿Cuál podría ser el tema? Igual podría ser la tesis o la premisa en relación al tema. Pensadlo un poco, ¿eh? Hay uno que es muy evidente, ¿no? Terror. ¿A ti te parece que el tema es el terror? Lo inevitable de la muerte. El terror, podría ser. O sea, todas las escenas son terroríficas. Vale, el terror es muy genérico. No pasa nada. Pero ¿cuál sería la premisa respecto a eso? La cobardía. No, la cobardía no es una premisa. No, no. Acordaos, la premisa, perdón, el tema es una palabra. Y la premisa es una frase, una toma de posición respecto a esa palabra, ¿no? Entonces- O sea, la extensión de la muerte a todo el... Pero no, primero hablarme del tema. Justicia. Tema, justicia. Bueno. ¿Aquí dice justicia? Muerte. ¿Qué es una novela de abogados o qué? Justicia. Podría ser. Podría ser. Es que puede ser todo. Lo que queráis. A ver, justicia. Tenemos un tema, justicia. ¿Y qué premisas te ocurre respecto a ese... Pues que al final la muerte le llega a todo el mundo por igual. La muerte imparte justicia. Vamos, saco, ya está. Pues Podría pues ser. está, una vez que nacemos estamos destinados a morir. Bueno. Sin Yo- vida no hay muerte y sin muerte no hay vida. Yo la justicia la veo más por el lado de que mientras estaban muriendo fuera, ellos estaban... Bueno, como está muriendo fuera, que bueno, es cierto también, ¿no? No, pero cuando obvias... Cuando obvias... lo de fuera, Entonces, ¿qué podría ser ese obviar? ¿No podía ser el tema ese obviar? sí. A ver, ¿quién da más? ¿Quién dice cosas? Egoísmo. ¿Y la premisa? ¿Y la tesis, perdón, la tesis respecto al tema? ¿Egoísmo? ¿En qué tesis verías tú? O sea, no capto bien. Egoísmo es la premisa. No, bueno, es decir, busquemos una idea general del cuento y qué posición hay al respecto, ¿no? Cuando os pase la unidad didáctica lo vais a ver más claro, ¿vale? A ver, muy evidente, un poco lo que estábamos hablando, ¿no? El tema es la muerte, ¿no? Lo que pasa es que no es una cuestión académica, no es un paper académico, no es una divagación abstracta, filosófico, teológico, antropocéntrica, lo que sea. Es decir, es un cuento. Entonces en un cuento no puedes ponerte a hablar de esas cosas, tienes que narrarlo, tienes que meterlo en un contexto narrativo, literario, ¿no? Pero el tema es, en este caso, puede ser la muerte roja como cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, puede ser la muerte y lo más evidente es, pues nadie escapa a la muerte, ¿no? Por mucho que te metas, por mucho dinero que tengas, por mucho que te encierres, por mucho que intentes huir, no hay manera. Pero algo menos evidente, La miseria humana ante la muerte. O sea, es su comportamiento. ¿qué están haciendo? Yo, por ejemplo, soy mi opinión, y luego vosotras, a vuestro aire, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, para mí, para mi uso y disfrute, es decir, si yo quiero atrapar esto y llevarlo a otro texto y construir otro cuento, otra historia con esta idea, que es lo que al final me interesa, ¿qué es lo que están haciendo al encerrarse? ¿Qué es lo que hacen? Escapar. ¿Pero de qué manera? Ignorando. ¿Escapan cómo? Porque no escapan corriendo. Hay muchas maneras de escapar. Sincerándose, o Se sea, aíslan. Es aislamiento, ¿no? Es la burbuja, ¿no? Entonces, la burbuja
hay una burbuja, le puedes llamar burbuja, lo que quieras, yo llamo burbuja, ¿vale? Podemos hablar de burbuja, ¿no? Es decir, la sobreprotección, la burbuja, crear esto, ¿no? ¿Y qué es la muerte? La muerte, la máscara roja, ¿qué es la máscara roja que aparece ahí? Lo que se aparece al príncipe delante, la realidad, lo real, la realidad, ¿no? Entonces, no hay ninguna burbuja que te proteja de la realidad, por ejemplo. Por ejemplo, esa es mi idea para mi uso. ¿Por qué? Digo yo, porque en su momento, lo pongo en la unidad didáctica, digo, bueno, a mí qué me daba pensar esto, por ejemplo, ¿cómo puedo yo, qué es lo que más me interesa, ¿no? Si el texto es mío, yo empezaría a revisar todo y tendría en cuenta esto, la burbuja. Entonces siempre estaría muy pendiente de las palabras que utilizo, de las escenas que utilizo, de las imágenes que utilizo, de lo que muestro, que siempre den, que el subtexto siempre dé esta sensación de la burbuja, de la sobreprotección, de intentar estar a la margen de la realidad o del mundo, ¿no? Intentaría no decir la palabra burbuja nunca, intentaría no decir nunca cosas explícitas, sino crear imágenes que el lector infiriese inconscientemente o lo que fuese, que esa sensación de burbuja, de aislamiento, de sobreprotección, ¿no? Intentaría no decirlo, intentaría no explicarlo, intentaría mostrarlo. En una tesis o en un texto académico, a lo mejor hay que decir las cosas, hay que explicarlas, pero en narrativa no. En narrativa es una torpeza total. Nos cargamos el subtexto. Y la narrativa vive del subtexto, vive de lo que no se dice. ¿Vale? La narrativa vive de lo que no se dice. Vale, entonces, eso, yo lo veo de esa manera, y que la burbuja no se escapa de lo real con la burbuja. Entonces, yo me imaginaba la situación siguiente. Yo pensaba esto porque en su momento, cuando lo analicé, estábamos, creo, en la época de la crisis económica, de una de estas ahí atrás, con una de ellas, 2008 puede ser, 2004, sí. El tema exacto, cuando se habla de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Entonces yo quise llevar esto, no lo hice, ¿eh? O sea, simplemente planifiqué el cuento, fui muy como Borges en ese momento, dije yo, voy a planificarlo y no lo voy a escribir, porque planificar mola, pero escribirlo es un exceso ya, ¿no? Decía Borges de las novelas, cuando decían, ¿usted por qué nunca escribió una novela? Y decía, hombre, planificar una novela es maravilloso, pero escribirla es una exageración. Entonces, un poco tiene razón, ¿vale? Entonces, igual, yo planifiqué un poco esta historia y digo, vale, ¿cómo lo traslado a este mundo sin que haya referencias directas, sin que la gente tenga que pensar que esto está basado en la muerte roja de Poe, no hace falta, ¿no? Entonces me imaginé, pues, un momento de crisis de la burbuja inmobiliaria, y me imaginé que en lugar de tener un castillo, pues tenía una sala de fiestas. Una sala de fiestas, pero aparte hortera, pero buena hortera. No sé si habéis estado alguna vez en alguna, yo sí. Incluso a veces por motivos laborales. Todos tenemos un pasado. De estas que habían en los pueblos, en los montes, no sé cómo explicaros. ¿Alguna vez visitado? Supongo que habéis visitado, ¿no? Las salas de fiestas donde tocaban las orquestas. Bueno, de estas que eran... Yo de chaval cuando iba por allí, y yo iba a trabajar, pero... Una decoración con banderines así. Sí, no, eran enormes, aparte eran unas macrosalas enormes porque se hacían en el monte. Entonces todos los pueblos tenían, yo qué sé, pues La Cañiza tenía su sala de fiestas, tenían su sala de fiestas, todas competían, pero eran salas enormes porque cogían una explanada fuera del pueblo que a veces se llevaban a los lugareños, los llevaban en autobús para subirlos allí, tirarlos en plan ganado, como hacen los partidos políticos con los votantes, un poco parecido. Y estábamos hablando de salas, pero macrosalas enormes, que a veces tenían 3 pistas, 4 pistas, aquello era un mundo, ¿no? Es decir, nada, entonces me imagino una sala de fiestas como era aquí antiguamente en Nueva Olimpia, ¿puede ser? Nueva Olimpia era pequeña. Era pequeña. Nueva Olimpia era pequeña en comparación, claro, en comparación con lo que hablamos era pequeña. ¿Vale? Nueva Olimpia era pequeña. Sí, pero bueno, tenía sus plantas y tal. Sí. Pero algo así, ¿no? Una cosa muy hortera, ¿vale? Muy horterita. Entonces me imagino así. Entonces me imagino un tipo que está en las últimas, que está intentando que a lo mejor un empresario de estos típicos, ¿no? De los casposos, que no quiere que le afecte la crisis, que está viendo que le va a afectar, bueno, pues se encierra ahí en una especie de monta una gran fiesta, intentando quemar las últimas naves, pues de repente invita a un montón de posibles compradores, de clientes, no sé qué, monta una especie de fiesta enorme, gastándose el último que tiene, para intentar convencer a la gente de que inviertan dinero en lo que él propone, es decir, intentando crear esta burbuja que niegue un poco lo que está ocurriendo fuera. Fuera está ocurriendo que
todo está caído, estamos en una crisis brutal, está caído todo, pero el tío quiere montar esta especie de abstracción, esta cosa irreal, que la realidad no me compete a mí, y entonces meto a toda esta gente ahí dentro. Y lo que no se da cuenta es que esa gente que ha entrado no tiene un duro. Están todos así y que han entrado más que nada con esos canapés y tal. Entonces al final, lo último que el último dinero que le quedaba, se lo ha gastado en invitar a canapés a unos indigentes, ¿no? Entonces de esta forma no tiene por qué ser nada dramático, que de repente entra la muerte, ni entra un fantasma disfrazado de crisis económica, pero bueno, que se encuentra con eso. Entonces bueno, ese tipo de cosas tienen dos objetivos, y ninguno es académico, erudito, o de club de lectura, que es, por un lado, cuando yo escribo un texto, intentar localizar el tema y la premisa. Es algo que quizás ahora mismo no podéis entender en todo su valor, pero cuando lo ves en unidad y sigamos caminando, cuando hablamos de estructura y de elementos estructurales y de todo aquello que estructura una narración, os vais a dar cuenta que es muy importante saber de qué estamos hablando, saber cuál es nuestro tema y cuál es nuestra premisa, ¿vale? Es muy importante eso. Que después el lector puede pensar que es otra, y es fantástico, no nos da igual. Nosotros no hacemos un tema y una premisa para que el lector reciba eso. El lector no tiene que pensar nada. El lector, cuanto menos piense a nivel intelectual con nuestros textos, mejor lo estamos haciendo. Pero si queremos crear una sensación determinada, si queremos crear emoción, eso tiene que estar hilvanado, ¿vale? La emoción solo se crea desde la mentira, en este caso, desde la mentira, entre comillas, ¿no? Vale, entonces, eso. Si la emoción en el lector o en cualquier otra parte se crease porque nosotros creamos estando emocionados, entonces sería mucho más fácil. Yo me pongo súper emocionado, me emociono, hago algo y creo que de esa manera voy a emocionar al lector. Eso no ocurre jamás, ¿vale? El hecho de crear esto es gracias a todo un proceso técnico. Eso por un lado. Por otro lado, es extrapolar ideas de este tipo que yo después puedo usar en mis textos. Si yo, por ejemplo, escribo este texto sobre el tipo este que se metió en una sala de fiestas, que no me interesa nada, porque yo, para escribir sobre un tipo así, yo prefiero no escribir, no me atrae nada, ¿no? Pero bueno, os lo dejo por ahí, os vendo la idea y después si alguien la escribe y gana algún concurso, vamos a medir. Pero que me avise. Es decir, tanto estos dos elementos, ¿no? Elementos prácticos. Vale, yo creo que hasta aquí la exposición catedrática nos ha servido. Vale, os paso a la unidad